Sobre representación en la Cámara de Diputados, la idea de la sobrerepresentación ha sido un tema recurrente de los últimos días en el debate político nacional, especialmente en relación con Morena, el partido en el poder. Algunas voces opositoras han argumentado que Morena estará sobrerepresentado en la Cámara de Diputados, lo que implicaría una desproporción entre el porcentaje de votos obtenidos y el número de curules que ocuparán con la suma de la representación proporcional. Sin embargo, un análisis detallado del marco jurídico y comparaciones históricas demuestran que no existe una violación a la ley y que la representación actual de Morena, del PT y del Verde se ajustan a los principios democráticos establecidos en la Constitución. Los opositores ahora están alegando falsamente que Morena busca obtener más diputados de los que nos corresponden legalmente. Esto, por supuestamente, es falso. En la elección del pasado 2 de junio, Morena y aliados ganamos democráticamente 256 distritos de los 300 existentes. Si tuviéramos el mismo sistema electoral que tiene Estados Unidos o Inglaterra, por ejemplo, que son democracias donde no existen los plurinominales, a Morena y aliados nos correspondería el 85% de las curules en el Congreso. Sobre representación, en todo caso, sería tener más allá de ese 85% de las curules. Sin embargo, Morena obtendrá solamente 249 curules de las 500 disponibles, que equivalen al 49%. La coalición Sigamos Haciendo Historia tendrá en total 376 diputados, que es el 74.6% de todo el Congreso. Todo esto gracias al resultado democrático y el voto de confianza de la mayoría de la gente del pueblo de México. Para entender por qué no existe una sobrerepresentación en Morena, es fundamental analizar el artículo 54 constitucional, y este nos explica y establece las reglas para la asignación de curules de representación proporcional en la Cámara de Diputados. Según la ley, ningún partido puede tener una representación que exceda más del 8% del porcentaje de votos que obtuvo en las elecciones. Al observar la situación de Morena, se puede notar que su representación en la Cámara de Diputados no excede este límite del 8% con los legisladores plurinominales. Esto se debe a que la asignación de curules de representación proporcional se ha realizado conforme a la ley, reflejando tanto los votos obtenidos como los límites establecidos. La confusión sobre la representación a menudo surge de una interpretación errónea, una falta de comprensión del sistema de coaliciones, donde varios partidos se unen para competir por una elección, pero al final del día son partidos independientes unos de otros. Para poner en contexto la situación actual, es útil comparar con el periodo en el que el PRI gobernaba. Durante gran parte del siglo XX, el PRI dominó la política mexicana con un control casi absoluto sobre las cámaras legislativas. En ese entonces no existían los mismos mecanismos de representación proporcional ni los límites legales que existen hoy. El PRI a menudo tenía una representación en la Cámara que no correspondía al porcentaje de votos obtenidos, lo que sí podía considerarse una sobrerepresentación verdadera. En contraste, el sistema actual es mucho más equilibrado y democrático. Las reglas que limitan la representación de un partido al 8% por encima de su porcentaje de votos no existían en la época del PRI, lo que permitía una concentración del poder sin precedentes. Hoy, esas reglas garantizan que la representación en la Cámara de Diputados refleje de manera más precisa la voluntad del electorado mediante la democracia, evitando abusos y distorsiones de la representación política. En conclusión, no es lo mismo la decisión democrática de la mayoría del pueblo a la sobrerepresentación. Ningún partido excede más del 8% en cuanto a la representación proporcional y nadie está violando el artículo 54 constitucional y por ello no existe tal sobrerepresentación. Soy Miguel Torruco Garza, hasta pronto y les mando un fuerte abrazo.